Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Me agarran un poco improvisando porque recién llego, no quería arrancar tarde. Eh, ¿Qué tal a todos? Vamos, bueno, como siempre, vamos a esperar 5 o 10 minutos que se sume gente y entonces arrancamos con el tópico. Nada, me indicó algo raro Stringer, pero nada, está todo bien. Estoy saliendo, creo. No, si alguien me confirma, por favor. Saludos. Hoy quiero tocar el tema de la película Starship Trooper que está saliendo. Gracias, Carlos. Gracias, Santos. Saludo de Perú. Saludo. Salgo, gracias, Joe. Gracias. Está todo perfecto. Eh, Estoy off. La nueva arma biológica en la guerra contra los bichos. Es bastante irónico que haya decidido tocar este tema estando Buenos Aires invadida por insectos. Em, Se volvió a poner de moda el tema y en algún momento quería hablar de esto. Quería hablar de. Se ve y se escucha perfecto, gracias Carlos. Ya listo, no me diga más. Em, Se volvió a poner de moda este tema y yo siempre quise hablar de esto y nunca lo hice al final. Así que vamos a tratar este tema hoy. Arrancamos en un par de minutos. ¿De qué va realmente Starship Troopers? Esa es una película argentinofobia. Eh, Argentina es uno de los países de los que se puede hablar mal. No hay corrección política. Hay en Hollywood todas las naciones son iguales, pero algunas son más iguales que otras. Argentina, mostrar a Argentina como una jungla llena de animales salvajes con 10 nazis escondidos, está perfecto. Anda a mostrar África, sí. A ver cómo te va. Eh, por el tema, bueno, en realidad hay gente que compara a los bichos con los palestinos. En realidad, bien al caso, algo que comenta Paul Verhoeven en la, mm, en el audio de la película, porque en el DVD venía una versión que estaban el guionista y el director conversando sobre toda la película. Y algo que comentan ahí viene totalmente al caso con la guerra de Gaza. Saludos desde Silent Hill. Mierda, se mudó a un barrio feo. ¿Has leído los libros del Tolkien? No. Conozco la historia por las películas de Jackson. Me parece que están bien. No soy muy fan. Y tengo entendida que en lo esencial son fieles a los libros, aunque obviamente, se tomó. Llegué un poco tarde. No, está perfecto, Ever. Se tomó algunas licencias, pero en general creo que son fieles a la historia. La verdad, no soy muy fan de la historia del Señor de los Anillos. Creo que tiene conveniencias de guión, Deus ex máquinas tremendos. ¿Qué opinas de Ren y Stimpy? Nada. Es esa caricatura que hoy es más conocida por los problemas mentales del autor, pero creo que era en una época donde se había vuelto a romantizar la locura en los 90. Después, esto fue algo muy propio del siglo XIX, de donde, por ejemplo, en los cuentos de Poe se ve mucho esto, una visión romántica, idealizada de la locura. Que esto después se terminó con el psicoanálisis, se empezó a ver que el loco era simplemente un enfermo. Pero en los 90 volvió a haber esta visión romántica de la locura y entre ellos, bueno, el creador de Ren y Stimpy fue uno de ellos. El guitarrista original de Pink Floyd fueron parte y algunos más fueron parte de esta nueva ola del el loco es una especie de genio, de profeta. No, el loco es un enfermo. Em,
Con mi director favorito no, por Peter Jackson dice, la verdad que a mí es uno de los directores activos que más me gustan. Me encantó su King Kong, que fue un fracaso de taquilla y de crítica. A mí me encantó su versión de King Kong. Pero no soy fan de la historia del Señor de los Anillos. ¿Qué quiere que le diga? Em, eh, Cuidado con lo que decide el Señor de los Anillos, que te mando la Galadriel nazi. Bueno, comparado con lo que vino después, son obras maestras. Y no dije que sean malas películas, por cierto. Todo el trabajo de, todo el trabajo de utilería donde trabajaron y usaron hasta donde pudieron efectos prácticos, locaciones reales, em, en parques naturales de Nueva Zelanda, sobre todo. Todo un trabajo de artesanos para crear las armas de fantasía, los sets. Eso está increíble. Eh, no, pero precisamente eso resalta que no me gusta la Paul Verhoeven. Sí, también bastante fan de Paul Verhoeven. Em, Precisamente decía que todo esté bien, resalta que la historia no me parece gran cosa. ¿Qué quieren que le diga? A King Kong de Peter Jackson le fue bastante bien en taquilla y moderadamente bastante bien en crítica y moderadamente en taquilla. Vos no es lo que tendría entendido. Me alegro, me alegro. ¿Qué pensás de Inception? La tuve que ver 3 veces para entenderla. Hoy no sé si le daría tanto a una película de Christopher Nolan, digamos. Si, si se manda Inception en 2024, la vería una vez, no entendí un carajo. Eh, ya no me tomaría el trabajo de verla 2 veces más para entenderla. ¿Has leído la trilogía El problema de los 3 cuerpos? No. ¿Qué opinas de Whiplash? Me suena el título, no me acuerdo qué es. No, no la vi seguro. Activa los miembros de tu cámara para hacer los 70 por alguna razón. Estoy usando la cámara de la laptop, como siempre. Por ahí está, a ver, perdón. A ver si. Capaz que estaba muy sucia la lente. ¿Se ve mejor? No sé, creo que no. Peter Jackson es el tipo que me cae bien. Hasta en sus películas de clase B se nota que es alguien que ama el cine. ¿Sí? Sí, sí. La King Kong creo que es una de las mejores remakes que se han hecho. Es una de las mejores remakes que vi en mi vida. Es una película hecha con un profundo respeto a la original, donde el autor dijo, a ver, ¿qué no me gusta del original? ¿Qué quiero añadirle a la original? Y hizo una película todavía mejor. En mi opinión es un modelo de lo que tiene que ser una remake. Es, ¿El argentino se hace o se nace? Ser argentino no es otra cosa que tener la ciudadanía de un país. No, no creo en estas ideas del ser nacional. Está, está a 2 pasitos de ideas que me desagradan todavía más eso. Película bélica favorita, Oscar. Favorita en el sentido de que considero mejor, favorita de gusto personal. ¿Sabe qué pasa? Que es un género tan amplio, el cine bélico, que no sé si considerarlo siquiera un género. Eh, ¿De qué remake, qué tal Néstor? ¿De qué remake hablaba Oscar? De la King Kong de Peter Jackson. Creo que es un modelo de lo que tiene que ser una remake.
Es una novela de ciencia ficción de un autor chino que explora la teoría del bosque oscuro. Supongo que se refiere a Whiplash. No, no tengo idea. Ando haciendo mis tareas nocturnas. ¿What? ¿México no tiene un par de horas más o menos que Argentina? ¿Por qué nocturnas? Siempre es un gusto, el gusto también nuestro. ¿Qué opinas de Sun Tzu? Un montón interesante. Los clásicos tienen. Los clásicos son interesantes porque son las ideas, son los autores que fijaron las ideas básicas. Después todo lo demás fueron, como dijo alguien de Platón, notas a pie de página. Es, hoy en día un estratega militar no tiene un capítulo, no te escribe un capítulo de un libro explicándote cuál es la función de un espía. Lo da por sentado. ¿Qué tipo de espías hay? Lo da por sentado. Eh, pero precisamente por eso es interesante leer a esos autores, como Sun Tzu. ¿Qué tan sobrevalorado está Sun Tzu? Yo creo que es un autor valioso. Yo creo que es un autor valioso. Quizás, como todos los clásicos, ha sido sobreleído, sobreinterpretado. Y esto lo comentaba un autor chino contemporáneo en unas notas a pie de página. Por ejemplo, comentaba un aforismo de Sun Tzu que, que decía que cuando las aves se posan sobre un fuerte quiere decir que está abandonado. Y no, que esto lo han interpretado, que Sun Tzu está hablando metafóricamente de que cuando un burócrata estatal eh, no tiene buena información, no, Sun Tzu está diciendo que cuando ves que los pájaros se posan en un fuerte de madera, probablemente esté abandonado. Porque, o sea, es totalmente literal lo que está diciendo. Es totalmente literal y tiene pleno sentido en la guerra de la época. Eh, eso sí ha pasado, eso sí ha pasado. Es un autor como todos los clásicos. Ha sido sobreanalizado, sobreinterpretado. Bueno, vamos por los 13 minutos. Dije que arrancaba entre 5 y 10. Ya somos más de 100. Así que Aristóteles es un genio o solo le puso patente al sentido común. Bueno, suena algo propio de un genio. Vamos a arrancar con el tema. Me perdí por un segundo. ¿Está saliendo todo bien? Nada. Ok, vamos. Está un poco rara la transmisión, me informa StreamYard. Espero que esté saliendo. Espero que esté saliendo todo bien. Bueno, em, vamos a arrancar con el tema y que sea lo que Dios quiera. ¿De qué va realmente Starship Trooper? La película de 1995, de 1997, quise decir, perdón. Este es un tema que se ha vuelto a poner de moda porque mucha gente la vio siendo joven. Yo ya tenía más de 20 años cuando la vi, pero mucha gente que la vio como un preadolescente, como un adolescente, como la historia de los muchachitos que pelean contra insectos gigantes, se les pasó por completo todo el trasfondo de sátira política que tiene esa película, y al volver a verla de adultos con otra visión, ahora entiendo de qué estaba hablando esta película, pero realmente no está muy claro, no está muy claro de qué está hablando realmente la película, cómo debe interpretarse esa sátira política, y ha tenido lecturas bastante dispares, desde quienes la ven como propaganda fascista, pasando por alto por completo que su director es marcadamente y declaradamente de izquierdas. Um, Quienes dicen que es una sátira, es una parodia de la novela,
aunque está muy vagamente basada en la novela del mismo título, de Heinlein, Hein, Heinlein, ay, qué apellido, del autor. Eh, y para empezar, bueno, quiero aclarar un poco esto, sin venir a decir, bueno, esta es la interpretación correcta y todo el mundo son tontos. Quiero aclarar algunas cuestiones sobre cuáles eran las intenciones de los autores, este es un asunto importante, y dejar que esto arroje luz. No, no, o sea, este video no es, la intención de este video, de este directo, no es decir, bueno, esta es la intención correcta, yo entendí claramente esta película y todos los demás que dicen que entendieron otra cosa son tontos. No es esa la intención. Para empezar, algo que hay que tener bien en claro es que estamos hablando no de una historia escrita por un autor, sino de una historia escrita por tres autores. Tenemos la novela de, y de tres autores con una marcada diferencia política. Tenemos la novela de Heinlein, que es un autor marcadamente de derechas, cuando la derecha, de la época en que la derecha norteamericana era derecha, y no fascista como erróneamente se lo ha clasificado más de una vez, y este es un error que, por cierto, comete el propio Verhoeven. Em, Tenemos al guionista, Neumeyer, no me dejaron una fácil con los nombres, que era un republicano de los 90, la época donde el Partido Republicano se había corrido más a la izquierda probablemente en toda su historia. O sea, es un autor de centro, políticamente es una persona de centro. Y tenemos a Paul Verhoeven, que es declaradamente abiertamente de izquierdas, el director, que fue en última instancia el que decidía, el que decía esto va a la película, esto no. Eh, y yo creo que acá hay para empezar, hay diferencias de pensamiento entre los mismos autores. Tenemos una novela de un autor marcadamente de derechas llevada al cine por un cineasta marcadamente de izquierdas. Eso es en sí importante. Y creo que el que se suele Neumeyer, que en cierto sentido fue el que hizo esa película posible, porque lo único que podría haber salido de una novela de un autor de extrema derecha, adaptada al cine por un cineasta de extrema izquierda, es una parodia. Es una sátira, una parodia burlándose de la novela, que por cierto Paul Verhoeven ni siquiera se molestó en terminar de leer del desprecio que le tenía.
Hola, bueno, volvimos. Creo que estamos en vivo de nuevo. Me disculpo por esto. Siempre digo que voy a tratar de buscar un mejor servidor que StreamYard. Realmente es una completa porquería, pero es gratis, es fácil de usar. Estás en vivo, gracias. Volvió, gracias. Bueno, ya me voy a ocupar de solucionar esto. Ese no es Oscar, me han reemplazado en efecto. He sido reemplazado por un robot. Eh, Te llevó el INADI. Ahora te pueden meter preso, pero no se llama más INADI, así que grandes cambios que ha habido en la Argentina. Bueno, volvamos con el tema. Siendo la película es una sátira de las ideas del libro, pero el hecho de que haya un guionista políticamente intermedio entre el novelista y el director hizo que no fuera simplemente una sátira, una parodia del libro, que era lo que tenía intención de filmar Paul Verhoeven originalmente. Creo que hubiera salido sin esa sin ese tercer ingrediente, creo que hubiera salido simplemente una sátira política como es Starship Trooper 3, que es una parodia es una sátira política sobre la religión de Estado, que es en los 90, hace 20 años, principios del 2000, era unas ideas que los zurdos creen que siguen vivas, que la derecha defiende, aunque no defiende nadie hace décadas, la religión de Estado. Es verdad que en algunos países occidentales, en 2024, esto ha vuelto a ser un asunto, muestra grave de decadencia, dicho sea de paso, pero en esa época no tenía ningún sentido el tema, estaban atacando una idea que no defendía a nadie y además carece por completo de la sutileza de la primera película. Por ahí demasiada sutileza llevó a que mucha gente no capte la verdadera intención del film. Eh, ¿De qué trata la novela? La novela está escrita por un autor que cree que la democracia norteamericana fue un fracaso, se convirtió en una parodia, entonces quiere una nueva forma de gobierno, pero no una nueva forma de gobierno como la que quieren los socialistas, como la que quieren los fascistas, sino una nueva forma de gobierno que conserve el espíritu de la democracia. O sea, la democracia no funcionó, la democracia fue un fracaso, dice el autor, pero lo que quería lograr la democracia, una sociedad donde todo el mundo tenga voz y voto, donde no haya nadie excluido, donde no haya castas sociales, donde no haya una élite gobernando a dedo, eso estaba buenísimo. Simplemente que el sistema un hombre, un voto no fue una herramienta adecuada. Esa es la opinión del autor. Entonces propone la idea de que gobiernen los veteranos de guerra. Es el núcleo del, del sistema que gobierna la federación, no me acuerdo si interplanetaria, planetaria, en este futuro del siglo XXIII creo que es. Eh, en cuanto a los insectos, los enemigos de la federación son mucho más antropomorfos que en la película, hablan, usan uniformes y están descritos por el autor como, cito, un comunismo ideal. Y son insectos porque el comunismo es una forma de gobierno que nunca puede funcionar con seres humanos. Entonces, para para mostrar como antagonistas del régimen de la Federación, el régimen de los veteranos de guerra, para mostrar un sistema comunista que funcione, tenían que ser insectos. En la película son insectos mucho más, lo que me imagino una civilización de insectos alienígenas. Eh, parecen arañas. Las arañas no son insectos, pero funcionan como insectos sociales, tienen un sistema de castas, están divididos en distintas funciones.
Hay unos que piensan, cuya función es pensar, los bichos cerebros, que son los únicos con los que hay, según dice el director por Verhoeven, son los únicos donde hay una escena donde se comunican realmente con un humano. Los demás simplemente ¡rah! Se tiran al ataque como hormigas grandotas son básicamente, y es el único que tiene miedo de la muerte. John Rico, el protagonista, lo amenaza y retrocede. Es el único que tiene miedo, el que piensa, el bicho cerebro es el único que tiene miedo de morir. Estas son las ideas básicas de la película, de la novela y de las diferencias que tiene con la película. Algo que me parece que ha fomentado muchas confusiones es que Starship Trooper tiene un narrador no fiable. Y este era un recurso muy poco utilizado en los 90, muy especialmente en películas sobre muchachitos rubios que pelean contra insectos gigantes. No era algo que se solía ver en ese tipo de películas. En nuestro día podríamos decir que está sobreusado el narrador no fiable. Incluso se invoca el mito del narrador no fiable para explicar cualquier agujero de guión en nuestros días. En los 90 era un recurso mucho menos usado, con lo que el público que no leía libros no estaba familiarizado. En los libros sí era más común, pero en el cine era un recurso muy poco usado. Entonces, el público asumía que lo que le estaba diciendo el narrador era verdad. No tenía la idea de que el narrador no era alguien de confianza. En las películas de ciencia ficción, el narrador suele ser neutral. En los albores del siglo XX, los marcianos decidieron invadir la Tierra. El narrador es neutral, está contando lo que pasa realmente. En Starship Trooper, el narrador es parcial. Starship Trooper es una película de propaganda. Entonces no tenemos que creer en lo que estamos viendo. Parece que hay otro problema, parece que se colgó de nuevo la transmisión. Ahí creo que volvió. Em, mm, Starship Trooper decía, es una película de propaganda. Entonces, no podemos confiar en lo que estamos viendo. Y la película nos muestra todo. Se perdió la imagen un segundo. Bueno, está el narrador dice, bueno, estamos logrando seguir luchando y van a vencer. Lo que estamos viendo realmente en la pantalla, al mismo tiempo, se perdió de nuevo, ¿no? Bueno, creo que estoy de vuelta con, de, con un hilito de Wi-Fi, pero creo que volvió. OpenIA te está reemplazando, sí, en cualquier momento. Ahí va, me dicen, gracias. Decía, vamos por tercera vez, Starship Trooper es una película de propaganda. No nos podemos creer lo que nos están contando. Y esto afecta la trama de dos modos. Uno, todo el mundo está sonriente, feliz y haciendo planes para su futuro, al mismo tiempo que en el subtexto, como quien no quiere las cosas, nos tiran varios indicios de lo mucho que apesta esa sociedad. O sea, hay indicios por acá y por allá de lo mucho que apesta vivir en ese mundo. Y
La otra cuestión en la que no nos podemos creer al narrador es que claramente la Federación está perdiendo la guerra. La película nos muestra que, bueno, hubo una derrota inicial, pero cambiaron de estrategia, cambiaron al comandante de las Fuerzas Armadas y ahora con la nueva estrategia sabemos lo que estamos haciendo y finalmente, gracias a que se capturó a un bicho cerebro a un precio enorme, los humanos van a poder estudiar a los insectos y van a encontrar cómo vencerlo y vamos a ganar la guerra. Y hasta la victoria. Lo que estamos viendo en pantalla, ese es el relato. Eso es lo que nos dice el narrador. Lo que estamos viendo en pantalla es que la humanidad primero atacó Clandatu, el planeta de los bichos. Le dieron la peor paliza en la historia de la humanidad. Fue un desastre mayúsculo. Entonces cambiaron a la estrategia, bueno, vamos a atacar planetas secundarios. ¿Qué otra cosa podés hacer cuando venís de perder 250.000 de hombres? ¿Qué otra cosa podés hacer que enfocarte en objetivos secundarios? Esto no es una gran estrategia brillante, es la única opción que te queda. Y por último, cuando vemos que gastan enormes recursos, tienen miles de bajas para capturar al bicho cerebro, suena a desesperación. Suena que, bueno, vamos a ver si podemos capturar uno de estos bichos, estudiarlo y se nos ocurre algo. Suena algo totalmente desesperado. O sea, lo que estás viendo en pantalla es que los humanos están perdiendo la guerra. Otro asunto que me parece que creó confusión a posteriori. Bueno, el tema creo que una de las cuestiones principales es que mucha gente no captó que el narrador no es fiable, que Starship Trooper tiene un narrador no fiable. Otra cosa, decía, es que la película sugiere, sin decirlo claramente, sugiere que la destrucción de Buenos Aires fue un ataque de falsa bandera, no fueron los bichos, o bien fue un desastre natural que la propaganda lo usó. Esto está insinuado sin llegar a afirmarlo. ¿Qué pasa? Que después de 2001 en Estados Unidos, el discurso oficial en Hollywood era que los atentados de falsa bandera no existen. Incluso los atentados de falsa bandera que el gobierno de Estados Unidos dijo que eran atentados de falsa bandera y se metió en una guerra por ello, supongo que esos tampoco existen. Cualquiera persona que hablara a partir de 2002, cualquier persona que hablara de atentados de falsa bandera era un chiflado con un sombrero de aluminio en la cabeza. Entonces, en todas las secuelas, en todo el material que siguió y en los comentarios de los autores a la película, Buenos Aires fue destruida por los bichos. Buenos Aires fue destruida por los bichos. Y esto va un poco, esto que hubo que hacerlo por cuestión de corrección política. Sí, estamos en directo. Esto que hubo que hacerlo por corrección política, porque estaba prohibido hablar de atentado de falsa bandera, entonces vos no podías tener un atentado de falsa bandera real en una película, decir que eso era algo que había ocurrido realmente en la trama. Entonces, se perdió un poco la intención de que quizá la guerra no estuvo justificada en primer lugar. Quizá la federación se metió en la guerra porque por su misma forma de funcionar, un gobierno de veteranos de guerra no puede estar en paz, literalmente, no puede vivir en paz. Necesita un estado de guerra continua. Y lo último que quiero comentar es lo que inicia el conflicto, que es la colonia de mormones que se instalan en un planeta de la región de los arácnidos y son masacrados por los bichos. Está muy gracioso el comentario del australiano Jad Diversity, que es mormón, sobre este tema de que decía, bueno, primero estaba muy cabrero con la interpretación de la película que dice, bueno, todo fue culpa de los mormones. Y después dice, bueno, la verdad que es algo que podríamos haber hecho, lo que pasa en la película. El punto
eso en efecto está en la película y en efecto ahí es donde comienza el conflicto, la guerra entre los insectos y, y la Federación Humana. Pero la intención de esa escena no es decir que los insectos están justificados en tratar de exterminar a la humanidad, o que todo fue culpa de los mormones. No es esa la intención. Si escuchamos el audio en off, Paul Verhoeven dice que el propósito de esa escena es señalar que los medios norteamericanos nunca muestran dónde empezó realmente una guerra. Cuando dan noticias de una guerra, siempre hablan como si la guerra hubiera empezado después de donde empezó realmente. Pone el ejemplo real de las crisis de los rehenes en Irán en los 70, no me acuerdo el año exacto. Pone ese ejemplo real, que probablemente fue el que inspiró esta parte de la película. En la película, cuando vemos todos estos, ¿quieres saber más? Todos estos flashes de los noticieros de propaganda, todo el mundo habla como si la guerra hubiera empezado con la destrucción de Buenos Aires. No, la guerra empezó con el intento de los mormones de establecer una colonia en la zona prohibida, que esto fue tratado, mostrado a la pasada por un noticiero, como bueno, estos boludos se fueron a meter allá, es su problema, tienen lo que se merecen. No le dieron mucha importancia, pero después cuando es destruida Buenos Aires, ahí empiezan a hablar como que la guerra empezó ahí, la guerra no empezó ahí. Esto decía Paul Verhoeven, que es un recurso muy usado por los medios, por los más media norteamericanos, y por cierto, no me extraña que alguna gente esté trayendo este tema a colación hoy, porque, perdón, esté trayendo esta película a colación hoy porque lo estamos viendo de nuevo en la guerra de Gaza, donde todos los más media, los, todas las marionetas del sistema te hablan como si la guerra hubiera empezado con la racia de Hamas, creo que en octubre del 2023, como que la guerra empezó ahí. No, la guerra tenía 20 años cuando pasó eso. Es verdad que no tenía la intensidad que tiene este año, pero la guerra no empezó en octubre del año pasado. Y sin embargo, todos los más medias, todas las cabezas parlantes en Internet de nuestro día, hablan como que la guerra empezó ahí. Los israelíes estaban disfrutando de la vida, escuchando música y diciendo qué libres y democráticos que somos cuando vinieron los malvados palestinos y los atacaron sin mediar palabra porque son gente malvada. No, tenían 20 años de guerra que empezó Israel. Lo vemos esta misma dialéctica. ¿Para qué cambiar si sigue funcionando? ¿Para qué cambiar de estrategia si la gente sigue siendo igual de estúpida, sigue creyéndose lo que le diga la televisión? Este es el punto del incidente de la colonia de los mormones. Hola gente, hola, no sé por qué hay mucha gente saludando. No es que no es, los mormones, la culpa de todo fue de los mormones. Esto son algunos comentarios que quería hacer. Espero que echen un poco de luz sobre una película que ha sido con frecuencia muy mal interpretada y que creo que, de hecho, no tiene una interpretación que sea la interpretación. Creo que está escrita por tres autores con visiones mutuamente contradictorias. O sea, no creo que exista en principio la interpretación correcta de Starship Troopers. Si el tema termina acá, si StreamYard me lo permite, me quedo unos minutos. eh, Me quedo unos minutos respondiendo comentarios. ¿Es plagio, digamos las cosas como son? ¿Plagio de qué? ¿Qué otra película hay parecida a Starship Troopers? Para empezar, la idea de que los humanos somos los invasores, no que nos vienen a invadir como en la Guerra de los Mundos. No sé si la había hecho alguien antes. ¿Donde somos los humanos lo que hubo a otro planeta? Eh,
Ah, salió un juego que claramente es Starship Trooper, aunque no tienen los derechos y solo cambiaron un par de cosas. Bueno, bien. Em, Estaban hablando de otra ficción, gracias Néstor. Sí, sí, me di cuenta al leer otro comentario. Me enganché mal yo en la conversación. ¿Qué libros recomiendas para aprender historia argentina? Política británica en el Río de la Plata no es un mal comienzo. Y después no se vea. Léase alguno de los autores que recomienda el autor. Y además, bueno, es un libro que ya tiene 80 años. O sea, ya venimos necesitando. Viene pidiendo secuela ese libro. La invasión es una cortina de humo para unificar a los humanos en una causa colonialista. Tiene sentido, pero para esto tendría que estar claro que que la destrucción de Buenos Aires fue un atentado de falsa bandera, fue un ataque de falsa bandera hecho por la misma federación. Creo que eso hubiera dejado mucho más claro, aunque la película lo insinúa, creo que eso hubiera dejado mucho más claro lo mucho que apesta ese régimen y que el verdadero enemigo no son los bichos. Eh, También está el hecho de que los insectos en la película están diseñados adrede para deshumanizarlos. En la novela se parecen más a los humanos, sí, son mucho más hablan en inglés, visten uniformes, son mucho más antropomorfos los insectos de la novela. Top Gun Maverick es tan irrelevante que hasta sus defensores la han olvidado. Yo creo que es una película de acción. Me, que básicamente es Star Wars. Star Wars en el mundo del siglo XXI. La verdad, no, no me parece, no me parece una gran película. De Starship Troopers me encanta la diferencia entre el libro y la peli, el diálogo, la guerra me hizo el hombre que soy, sí, ahí se nota la diferencia de intención. En la peli lo dice un hombre mutilado y en el libro un general con un traje elegante, sí, ahí te muestra. Sí, la guerra me hizo el hombre que soy, no me da mucha gana de ir a la guerra. Eh, Las visiones contradictorias tienen un resultado ambiguo, algo para mí atractivo. Sí, coincido, coincido. No, no leí el libro, me preguntan qué creo mejor. No, no leí el libro, leí sinopsis, resúmenes. ¿Qué opina de la teoría de las nueve civilizaciones actuales según Samuel Huntington? El choque de las civilizaciones y la diferencia entre sociedades de la dignidad y la sociedad del honor. Estas ideas las escuché de modo, se las escuché al youtuber Altern History Hub. No, me los estoy mezclando. Em, What If Alt East suele hablar de estas cosas. No soy muy fan. No soy muy fan. Suelen tener una fuerte influencia en general no reconocida de la teoría racial, todas estas, todas estas teorías de los choques de civilizaciones, de las suelen tener un trasfondo de teoría racial en general no reconocido. Destaqué un comentario que no quería destacar y ahora no lo puedo borrar, no sé por qué. ¿Por qué explícitamente esa ciudad? ¿Cree Buenos Aires? Dice.
Supongo que porque para mostrar que en el mundo, todo el planeta era básicamente Estados Unidos. Todo el mundo hablaba inglés, jugaba una especie de fútbol. Bueno, si no se corta solo, corto en un par de minutos porque están dando terrible. Voy a tratar de solucionar esto en breve. Voy a ver si encuentro algún servidor mejor que este para que puedan, porque no se puede hacer un directo en estas condiciones. Eh, ¿Has visto la película japonesa El rostro ajeno? No, ni la escuché nombrar. ¿Me la recomienda, Juan? Gracias. En la peli hacen al protagonista argentino como guiño de que somos nazis, quizás. Me parece que es algo que no tiene relevancia, que es Buenos Aires es una ciudad cualquiera. Em, ¿Funciona apagar la imagen y poner solo audio? No sé, no creo. ¿Por qué Buenos Aires? Porque necesitaban una ciudad no europea ni norteamericana con personas blancas. Tiene sentido, tiene sentido. Igual en ese mundo podría haber habido blancos en Tokio. No, no le veo que sea algo relevante. Alguien reemplazó el modem de Oscar con una papa con una antena, es verdad. Pensamientos acerca del destape de todo el aparato de troll de Milei y que uno es investigado por Brasil, no tengo la menor idea de esto. Nadie toma mate, es verdad. Pero bueno, repito, esto tiene sentido, porque en este mundo todas las culturas actuales desaparecieron. En todo el mundo se juegan los mismos deportes, se habla el mismo idioma. Básicamente es Estados Unidos condimentado con un poco de todo. Eh, Johnny Rico en el libro era filipino. Ah, no sabía esto. En Argentina causó gracia el apellido de silla de los caras pintadas en la guerra civil. El ONU sí, sí. En la asamblea de la los hoteles generales de la federación están diseñados intencionalmente para que parezca la ONU. Claramente eso es la ONU en el futuro. Y eso es total, claramente. ¿Volvimos? Bueno, respondo a la última pregunta y vamos por cortando porque esto es imposible hoy. Gracias a todos por la paciencia, gracias por sumarse, pero no podemos continuar en estas condiciones. México se va a anexar a Texas, sería muy irónico. Sería que un estado de Estados Unidos declare la independencia para unirse a México. Sería muy irónico, pero es algo que puede pasar en este siglo.
fuera de bromas. Desde luego la economía de Texas se tragaría por completo a México, pero puede pasar. Oscar y su tóxico amor con Stringer. No, me voy a divorciar. Me voy a divorciar, no, no podés hacer, no podés depender de una herramienta que es como esta. Pulgar arriba no cuesta nada. Gracias, Camilo. Más bien, Texas anexa México. Sí, sí, se unen. Si Texas se une a México, no podrían poner el presidente, porque los mexicanos son como 300 millones, los tejanos 40. Pero la economía se tragaría por completo a México. Además tendrían una migración interna, no querrían porque la migración interna se les llenaría el estado de mexicano. ¿Cuál es el futuro de las relaciones de Asia con Latinoamérica? Para empezar, yo no veo a Asia ni Latinoamérica como unidades hoy en día. Eh, lo cual en el caso de Latinoamérica es algo que lamento. Eh, no es lo mismo un tratado entre Venezuela y la República Popular China que, que un acuerdo entre Colombia y Japón. No, estamos hablando de cosas completamente distintas. No, no, no se puede hablar de Latinoamérica y Asia, no, porque no existe tal cosa hoy en día. ¿Qué te parece el canal de What If Alt East? Me gusta. Discrepo muchísimo con lo que dice, pero es uno de esos tipos que se nota que pensó que no te está repitiendo lo políticamente correcto de la semana dentro de cualquier tribu, porque hay políticamente correctos opositores, que son la corrección política de un grupo minoritario nada más. Y no es una máquina de regurgitar cosas que ha leído por ahí. Es una persona que piensa, que tiene un sentido crítico y que hace un análisis interesante del mundo real. Discrepo con muchísimas cosas que dice. ¿Qué opinas de Lula da Silva como presidente de Brasil? Es una desgracia, pero el, el gobierno anterior, bueno, se llamaba de derecha, ok, fue un desastre. Que, que cuando subió Lula debe haber sido el único caso en la historia de la humanidad donde la asunción de un gobierno de izquierda hizo que la moneda suba. El real, creo que la moneda de Brasil subió. Creo que no debe tener precedentes históricos eso. O sea, el gobierno anterior era todavía peor que un gobierno socialista. Bueno, respondo a la última. ¿Qué visión tienes actualmente de la situación de Ucrania en la guerra? Yo creo que Rusia se está imponiendo por se está imponiendo por la economía de guerra y por el peso demográfico. Esto es algo que suele pasar en las guerras grandes. Ucrania no tiene más nada, está a la defensiva y va a estar a la defensiva hasta que termine la guerra. No va a haber nuevas ofensivas ucranianas. Y esto es algo que ha pasado en varias guerras grandes y largas. Ucrania tuvo un tesoro de guerra, pero no una economía de guerra. El tesoro se forma cuando vos juntás un montón de plata para pelear una guerra, y eso te da un montón de recursos, armas, hombres, te da de todo. Las guerras grandes se ganan con tres cosas, decía Napoleón: dinero, dinero y más dinero. Eh, Rusia, en cambio, arrancó a menor, subestimaron por completo Ucrania, pero cuando vio que la cosa era más complicada de lo que habían pensado, reacomodó toda su economía y empezó a tener una economía de guerra.
Los países que tienen un tesoro de guerra tienen una capacidad ofensiva enorme, pero que dura poco. El país que tiene una economía de guerra tiene un poder militar más modesto, pero puede seguir años, décadas, si hace falta. Y eso es lo que creo que está pasando ahora. Ucrania arrancó la guerra con un tesoro de guerra enorme. Tenía recursos acumulados. Polonia, su aliado principal, había estado emitiendo bonos de guerra durante años, entonces podía enviar ayuda a Ucrania comparable a la que enviaba a Estados Unidos, la potencia hegemónica de la OTAN, pero lo hacía porque se endeudaron, porque tienen una deuda externa brutal ahora. Eso no se podía sostener ilimitadamente. Y Estados Unidos mandó un montón de ayuda aprovechando el apoyo político inicial que tenía en Estados Unidos la causa ucraniana. Todo eso se fue acabando. Polonia no tiene un peso. Estados Unidos ya no es tan popular la guerra de Ucrania. Fue perdiendo el apoyo popular. Estamos en año de elecciones. Nadie quiere tomar medidas impopulares en un año electoral. Y Ucrania usó lo que tenía. Ya está, se le fue acabando lo que tenía. Y Rusia, en cambio, tiene su máquina de guerra funcionando. Puede continuar la guerra ilimitadamente. La intención declarada de los rusos es llegar hasta la ciudad de Dnipro en el 2026 y fijar ahí la frontera. Creo que esto tiene sentido, pero podrían llegar hasta tomar Ucrania. No me parece inimaginable esto. De todo modo, creo que el resultado más posible de esta guerra es que, bueno, Ucrania tiene una gran ventaja, tuvo una gran victoria que fue que liberó el comercio con el Mar de Mármara, rompió el bloqueo ruso. Yo creo que el resultado más probable de la guerra es que los rusos se queden con el Mar de Azov y con la península de Crimea, pero no tengan el monopolio, el Mar Negro no sea un lago ruso, parafraseando a Mussolini, sino que Ucrania pueda comerciar por el mar y otras potencias menores puedan comerciar por el Mar Negro, y que la frontera se fije en el río Dnieper hasta la ciudad de Dnipro, que pasaría a ser rusa, y de ahí la línea recta hasta la frontera actual. Ese creo que es el resultado más probable de la guerra, que probablemente ocurriría el año que viene, el 2026, como creen los rusos. Después Polonia viene a darle revancha a Rusia, no creo. Yo no sé si en algún momento Putin tuvo realmente la intención de incorporarse Ucrania, Polonia y las naciones del Báltico. Me suena a propaganda eso, nunca lo creyeron realmente. Algo que pasa actualmente es que los dos bandos están fijados en una posición irracional. Los ucranianos dicen que no se van a sentar a negociar hasta que no recuperen por lo menos la frontera de 2014 o incluso las fronteras de 1991, que son las que están reconocidas internacionalmente. Y los rusos dicen que no van a parar hasta que reconstruyan el imperio ruso incorporando Ucrania, Polonia y las naciones del Báltico. Y yo me quiero follar a Emma Stone. Ninguna de las tres cosas va a pasar. Yo creo que tendrían que ser, yo creo que hace un año se tendrían que haber sentado. Bueno, vamos a dibujar una frontera razonable y dejémonos romper las pelotas. Hace un año tendrían que haber hecho esto. Esto es todo. Gracias a todos por pasar. Disculpen las molestias. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.